esta no es la iglesia, no, es tu iglesia. Es tu iglesia. Acá, pastor, es mi iglesia, sí, me presta la silla que tengo un cumpleaños 15. No, pará, no sea abusador, no sea abusador, no sea abusador. Esta es tu iglesia. Entonces, en tu iglesia aquí eres parte de esto. Y Dios te va a proveer por esa acción tan bonita. Venir a la iglesia, pero estar enfocado en el teléfono. Si estás en el teléfono anotando la prédica, bendito Dios. Si estás en el teléfono comprando en Shein, aleluya. En el ñoque barato, no sirvió de nada. No sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la idea es estar enfocado en la palabra de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, pero puedo estar enfocado en otra cosa. Puedo venir a la iglesia, pero físicamente estoy presente, pero emocionalmente y espiritualmente estoy allá solucionando el problema matrimonial, con los hijos, en el trabajo. Pero ojo, hice presencia, no va a servir de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque hice un acto de presencia nada más. Pero en sí, mi ser integral, mi espíritu, mi alma, no está acá. Está muy lejos allá por el problema resolviendo. Por eso es importante estar todo nuestro ser aquí, para que Dios te dé una palabra y te edifique. Y en la palabra puedes encontrar ese bálsamo de sanidad, y en la palabra puedes encontrar la dirección en el medio de la oscuridad. Muchas veces pasamos por adversidades y circunstancias difíciles, y Dios a través de una palabra te va guiando. Por eso es importante venir a la iglesia. Si mi objetivo es venir a la iglesia porque es domingo, porque es rito religioso o porque es un hábito de un buen cristiano, error. Yo vengo a la iglesia porque tengo un deseo de Dios y que su palabra me guíe a ese camino de bendición o esta circunstancia que estoy pasando. Así que lo invito a poner la mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón. Cierre los ojos. Bueno, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias por cada persona, cada alma que tú has traído aquí. Señor, toda circunstancia, todo cansancio, toda preocupación lo colocamos a los pies de la cruz. Descansamos en ti, que tú tienes el control de nuestra vida. Hemos venido a tu casa deseosos de tu presencia y de tu palabra. Que tu palabra nos guíe, Señor. Que no sea yo hablando, que sea tu Espíritu Santo ministrando. Y cuando tú hablas, tú traes sanidad, restauración, liberación. Tú traes dirección, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento espiritual para comprender tu palabra. Que podamos ver y escuchar lo que tienes para mostrarnos y decirnos. Y tener esa vida abundante que tú has prometido. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso. Por orar me quedó la garganta ahí un poquito. Así que los servidores me van a ir preparando un té de jengibre con limón. Amén. Ok. ¿Preparado para una palabra poderosa? Amén. Amén. ¿Cuáles son las clásicas? Voy a hacer la continuación de una prédica que me quedó a medias, que lo prediqué hace unos servicios atrás, pero no la pude extender porque es bastante larga. Así que yo calculo que como a las 7 de la noche estaré terminando. Aleluya. ¿Cuáles son las clásicas preguntas que hace un niño cuando comienza? Como decía aquella vez. Voy a hacer un resumen de todo para aquellos que no escucharon la palabra, que se enganchen en la prédica y poder terminarla. Para aquellos que ya la escucharon, bendito Dios, porque Dios te refresca conocimiento y te sigue enriqueciendo con su palabra. ¿Cuáles son las clásicas preguntas que hacen los niños cuando vienen al Evangelio? ¿Cuáles son las clásicas? Cuando vienen al Evangelio, cuando van creciendo. Esas son las que tenemos que hacer nosotros. Las clásicas preguntas que hace un niño cuando va creciendo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y nosotros, viste, con paciencia, los padres, hasta que llega un momento que ya te cansas. Bueno, ya, dije. Pero te hacen esas preguntas, pero no lo hacen para fastidiar. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen dudas en su crecimiento, en su caminar. Comienzan a experimentar dudas, cosas que son
cosas nuevas, curiosidad, cosas nuevas. Entonces comienzan a preguntar. Y creo que nos pasaría a nosotros si nos colocan en algún puesto de trabajo. Si te ponen en un trabajo frente a una computadora, frente a una máquina para operar o en un puesto específico, tú preguntarías, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Pero no lo preguntas para fastidiar. No preguntas para eso. ¿Tú para qué lo preguntas? Porque quieres ser eficiente. Quieres saber para qué es esto, para qué es aquello. ¿Sabes que cuando venimos a Dios son esas preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios aquello? Porque nosotros, mira, si estás por primera vez, bienvenido a Sanando las Naciones. ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo llegué yo? ¿Cómo llegué yo? Yo a la presencia de Dios. Llegué con la cuenta bancaria llena, todo bien, la vida un éxito, famoso, de salud. Así llegué. No, así no llegué a Dios. Mientras yo podía resolver todo y me iba bien en la vida, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué? Me va bien. Cuando toqué el piso, cuando nadie podía ayudarme, y llegué a la iglesia. Y creo que en el 90%, 99% de los casos, llegamos así todos. Porque mientras nosotros podíamos resolver, ahí yo no necesito a Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Era la clásico que hacíamos. Pero cuando venimos al reino de Dios, bendito Dios por esa situación que nos hizo mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame. Y alguien nos invitó y Dios utilizó una iglesia en este proceso de restauración que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Por más que tengas 50 años en el Evangelio, Dios sigue trabajando en ti. La multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios no tiene fin. Siempre que venimos a Él, vamos a aprender algo nuevo. Entonces, cuando venimos al reino de Dios, son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Y por qué Dios dice aquello? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios quiere aquello? Porque es bueno preguntarse, no lo hacemos para fastidiar, queremos aprender en Dios. Esto es un mundo nuevo. Nos educó un sistema allá afuera, un pensamiento, una ideología, una moral. Nos educó allá afuera. Cuando venimos al reino de Dios, venimos a la iglesia, tenemos que tomar este tiempo aquí para ser reeducados. ¿Me entendió? Reeducados. Venimos malcriados. Venimos mal enseñados. Pastor, no se meta con mi familia, con mi mamá, con mi papá, que ellos me educaron. Si papá y mamá te educaron en esto, con los valores de Dios, bendito Dios por tu papá y tu mamá. Pero si papá y mamá te quisieron educar con buena intención, pero lejos de valores de Dios, bendito sea Dios por papá y mamá y los bendecimos, pero no te van a poder impartir y enseñar a algo que ellos no aprendieron. Vamos al reino de Dios y tenemos que ser reeducados. Como le decía yo cuando prediqué esta palabra, sabes que yo a mi mentor significa alguien que Dios te va colocando para que tiene más experiencia en el Evangelio, en la palabra de Dios, para irte guiando. Y al muchacho que me iba guiando en este nuevo caminar puede ser un amigo, el mismo pastor, un compañero de trabajo que conociste, que conoce la palabra de Dios, te invitó a la iglesia, entonces conoce más la palabra de Dios. Eso sería un mentor, que te va guiando, te va enseñando. Yo a mi mentor lo volvía loco. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué? Y él me decía, Roberto, dice, me impresiona cómo cuestionás, pero cuestionás no para mal, cuestionás para bien, para aprender. Por eso le digo, es lindo llegar a Dios y comenzar a hacerse preguntas. Pero están los que preguntan para cuestionar a Dios en el sentido mal. Y si Dios existiera, ¿por qué los niños del África no tienen comida? Y si Dios existiera, ¿por qué la guerra en Ucrania? Y si Dios existiera, ¿por qué el terremoto de Turquía? ¿Ah? Y hay gente que te va a preguntar cosas así. Hay gente que te va a preguntar para cuestionar, para burlarse. Hay gente que te va a cuestionar, va a preguntar para ser un objeto de burla. Por eso esta prédica, como yo cuando la enseñé, no es para los que se burlan, ni para los que cuestionan, ni para los que quieren contender. Esta es una prédica para los que queremos aprender en Dios,
queremos ir más profundo en Dios. Ir más profundo y conocer más de Él. ¿Por qué? Porque acepté una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? De la mano del Señor. Y hay muchas cosas que aprender. Por eso digo, repito, Señor, lo dije, ante tu presencia lo estoy diciendo. Nunca dejes de venir a la iglesia. Nunca. Porque en la iglesia Dios la va a utilizar para edificarte. No, pastor, es que estoy desanimado, estoy pasando. ¡Error! ¿Quién te va a levantar el ánimo allá? La noticia, las redes sociales, la gente que no cree en Dios, eso te va. La playa, amén, si tienes que ir a la playa, amén, si tienes que ir al shopping, no quiere decir que no vayas, ve. Pero hay un tiempo innegociable, que es el tiempo con Dios, donde Dios te trae a la escuela de su reino y coloca un pastor, un maestro, para que te vaya guiando y edificando y tu vida comience a caminar en bendición. Por eso el tiempo con Dios es innegociable. No dejes de venir a la iglesia. Hay momentos, bueno, pastor, me fui de vacaciones, amén, está bien, y las disfruta y bendito Dios. Pero no es ir a la iglesia una vez cada tanto. Los amo en el amor de Cristo. No, al final, ¿para qué vine a la iglesia? Al final, los amo en el amor de Cristo, lo que los tengo que edificar. Entonces esta prédica se llama, si me puedes poner, la paciencia para que los que ya escucharon, pero los va a refrescar. ¿Por qué creer? ¿Por qué creer? ¿En qué creer? ¿Y en quién creer? ¿Sabes por qué? Porque estas preguntas van a determinar nuestra eternidad. Nuestra eternidad determinan esas preguntas. No puedo vivir la vida a lo loco como venga. No. Llega un momento en los que nos gusta el fútbol, te hablo términos futbolísticos, cuando está tan patada la pelota de aquí para allá, sale el técnico, ¡ey! Alguien que pare la pelota, alguien que pare, alguien que tranquilice esto. Y en la vida tenemos que ser así, hay un momento que va todo parar. ¿Por qué creo? ¿En quién creo? ¿En qué creo y en quién creo? ¿Sabes por qué es bueno hacerse este tipo de preguntas? Porque hay gente que amamos mucho, que están pasando por momentos muy difíciles y no cree. Y Dios nos va a utilizar a nosotros para llegar a ello. Hay gente que amamos mucho, papá, mamá, hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, seres queridos, que están sufriendo y la están pasando candela, y Dios te va a utilizar a ti para llegar a ellos. Pero ellos te van a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y tenemos que tener respuestas convincentes, respuestas veraces, más allá que la fe. Dentro de la fe existe un gran misterio que solo queda en la voluntad y en Dios. Pero cuando te pregunten, poder encontrar, bueno, sabes que estoy pasando necesidad, estoy pasando por una circunstancia, pero Él me habló de Dios. ¿Sabes que lo que me habló me gustó? Encontré respuestas, Si nosotros no estamos preparados en esto, ¿sabes a dónde va a ir esta persona? Va a ir a un brujo, porque está buscando una respuesta, porque él no lo ha podido solucionar. Y va a ir a hacer un rito, brujería, todo, porque quiere solucionar. A mí me pasó, mientras negaba a Dios, yo no quería saber nada de Dios, pero cuando me vi en candela, me aparecieron un montón de gente para ofrecerme un montón de soluciones. Ritos, brujerías. Y yo en mi necesidad, ¿sabe qué? Lo hice. Bendito Dios que Dios intervino, me liberó de todo eso, pero lo hice en mi ignorancia. Entonces hay gente que cree que la está pasando mal y no cree, y Dios te va a utilizar a ti para llegar a ello. Y tenemos que tener respuestas convincentes. Y también hay gente que cree, pero cree incorrectamente. Hay gente que cree, pero cree incorrectamente. ¿Sí crees? Sí. ¿Cuántos no conocerás tú que hay gente que cree? Si me puedes poner Juan 5, de 2 al 9. Le voy a contar el contexto de la historia, el contexto. Israel
llegó un momento que se divide. En la historia se divide. Se divide Judá e Israel. Se dividen cada uno por su lado. Y Judá fue el que más se apegó a la palabra de Dios. Siguió permaneciendo con sus valores. Israel se pega a otros pueblos que estaban llenos de ritos, de creencias supersticiosas, de creencias culturales, de creencias folclóricas, y se pegó y comenzó a adoptar esas creencias. Cuando Israel completamente se restaura y se hace una nación otra vez completo, había gente que creía en los valores de Dios, pero había gente que tenía esas creencias incorrectas. Y vamos a ver una de las personas. Y en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Seguimos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Aquí está la creencia dentro de Israel de que se creía en algo incorrecto. Y un ángel, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Párate ahí, párate ahí. ¿Cuál era la creencia? Había en un estanque un montón de enfermos que estaban todos atentos al movimiento del agua. Según la creencia folclórica, cultural, no sé de dónde lo sacaron, que cuando el agua se movía, el primero que se lanzaba al estanque era el que quedaba sano. Esa es la creencia que había. Seguimos. 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, Jesús va caminando por ahí y ve esa multitud de enfermos. Yo me imagino Jesús, creencias incorrectas. Y se acercó a él. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Note la pregunta. ¿Quieres ser sano? Note la respuesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira cómo habían pasado 38 años creyendo. No es que no estaba creyendo, estaba creyendo, pero en una creencia incorrecta. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 9. ¿Lo tienes al 9? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Al instante fue sanado. Mientras estuvo su fe direccionada en algo incorrecto, pasaron 38 años sin ver respuesta. Cuando se encuentra con Jesús y su palabra que le dijo, toma tu lecho y anda. Cuando se encontró con Jesús, el milagro fue al instante. Cuando direccionó su mirada de creencia hacia Jesús y su palabra, ocurrió el milagro. Y hay gente que nosotros conocemos que cree, pero su mirada no está en Jesús y en su palabra. Su mirada está en tradiciones culturales, religiosas, lo que aprendieron de su país. Cosas, ritos, rituales, que mientras la vida pasa, no ven el milagro. Por eso Dios te quiere utilizar a ti para que ellos direccionen su mirada hacia Jesús y puedan tener ese milagro que tanto están esperando. ¿Por qué creer en que? Una vez una persona me dijo, ¿y por qué tengo que creer? Desde una perspectiva de soberbia. ¿Y por qué tengo que creer? Y de ahí me surgió la predica. Me dio la predica. Y vamos a poner el punto número 1. ¿Por qué tengo que creer? A largo, Porque tarde o temprano nos enfrentaremos a situaciones humanamente insolucionables donde obtendremos la victoria solamente con la intervención del Señor. Escuchen lo que dice, Pastor, ¿por qué me dice algo así? No sea mala onda. No. Yo venía a que Dios me dijera que iba a tener mi carro, mi casa, la residencia, que iba a tener millones, que iba a tener... Amén, si Dios te da todo eso, amén, y Dios te lo va a dar. Pero en el transcurso de la vida, creyentes y no creyentes van a enfrentar circunstancias
humanamente insolucionable. Pastor, ¿por qué me dice eso? Es que va a pasar. Si todo lo tuviéramos bajo control, ¿para qué existe la fe? La fe no serviría. Hay momentos que nos vamos a enfrentar en situaciones, quizás en la familia, en la salud, con los hijos, en la parte monetaria, que nos enfrentaremos a situaciones donde nosotros no tenemos el control remoto de eso. Y esas situaciones, wow, dan un poco de miedo. Estaba todo bien y nos encontramos con una pandemia. Escapó tu control. Escapó a mi control. No tenemos control. Estaba todo bien y nos encontramos con una recesión económica. Escapó a nuestro control, es mundial. Está todo bien y hay leyes por ahí que perjudican. Y bueno, son cosas que escapan a nuestro control. Y creyentes y no creyentes pasarán por circunstancias así. ¿Qué pasa con el no creyente, con el que no cree en Dios, ante esas circunstancias humanamente insolucionables que se encuentran en la salud, en la familia, en el matrimonio, con los hijos? Una circunstancia social humanamente que no lo puede solucionar. Cae en profundas depresiones donde no le ve la salida, no le encuentra sentido a la vida, no tiene ganas de vivir. ¿Por qué? Porque todo está oscuro, porque no hay salida. Pero no a nosotros, los hijos de Dios, los que creemos. Cuando tú crees, tienes a alguien a quien aferrarte. Cuando crees en Dios, a pesar que la circunstancia esté difícil, tú dices, Dios me va a sacar de esta. Yo creo que Dios me va a sacar de esta. ¿Por qué? Porque te has aferrado a algo. Estás creyendo en el Señor. Y repito, nuestra creencia tiene que ser correcta. ¿Cuál es? Jesús, Dios y su palabra. Muchas veces enfrentaremos circunstancias y que muchas de esas Dios nos mete ahí. Pastor, si está todo bien, muchas de las circunstancias las provocaremos nosotros. ¿Por qué? Nuestra incorrecta manera de vivir. Hay otras que se dan y hay otras que Dios las permite. ¿Sabes por qué Dios las permite? Porque estamos caminando muy lejos de Él, mirándolo muy vagamente. Y Dios dice, si sigue así, Él nunca me va a conocer. Déjame meterlo por acá para que en ese pozo me clame a mí. Y es en ese pozo donde nosotros vemos, miramos al cielo, Señor, ayúdame, sácame de esta. ¿Por qué creer? Por sentido común. Porque enfrentaremos circunstancias donde nosotros no tenemos el control y sí o sí dependemos de Dios. No quiero creer, bueno, enfrentará esa circunstancia solo, en su propia fuerza, bajo su propia capacidad, bajo su propio intelecto. Y será muy difícil resolverla cuando es humanamente insolucionable. Por eso sentido común creer. ¿Por qué creer? Y porque hay momentos en la vida que voy a pasar que necesito sí o sí a Dios. Y es lindo tener a Dios. Es hermoso. No quiere decir que no vamos a pasar por circunstancias, todos van a pasar. Pero los que creemos sabemos que Dios nos va a sacar victoriosos de esa situación. Los que creemos que pasamos por esos momentos de oscuridad, de adversidad, esos valles de sombra y de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento y Dios nos va a sacar victoriosos. Si me puedes poner Salmo 91, 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Note el Señor hablando. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Lo que hicimos acá. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Los momentos de angustia, está diciendo, Pero aquí viene, porque una cosa es que estén contigo en los momentos de angustia, pero no te puedan ayudar y no puedan hacer nada. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Note que el Señor está diciendo que en los momentos de angustia, Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a liberar de ahí. ¿Por qué creer? Por sentido común. Porque necesito a Dios y hay cosas que yo humanamente no las voy a poder resolver. ¿Por qué creer? Punto número 2. ¿Por qué creer? Porque hay una estadística que es infalible. De los 100 que nacen, 100 se mueren. ¿Por qué creer? Porque en algún momento
estaremos ante la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el error que comete mucha gente? Vivir como si nunca se fuera a morir. Va a llegar un momento que vamos a tener que partir, que vivas 120 años, que vivas 140 años. Cuídate en tu salud, ten buenos hábitos, que vivas mucho tiempo, pero va a llegar un momento que tenemos que partir. Dios sanó a enfermos incurables. Dios sanó a Naamán de la lepra, una enfermedad incurable. Jesús resucitó a Lázaro. Dios resucitó a mucha gente, pero en un momento esa gente que obtuvo la sanidad, que obtuvo, se resucitó, en un momento se tuvo que morir. Y en algún momento vamos a tener que partir. Creo que el peor error que podemos tener en esta vida es vivir como si nunca nos fuéramos a morir. Paréntesis, diga paréntesis. No puedo vivir la vida con una paranoia tampoco. ¿A qué hora me voy a morir? Si no, no hay quien viva así. Vive, conquista, avanza, triunfa, estudia, logra, supérate. Esa es la idea, pero señoras y señores, saber que un día nos toca partir. Y ese día, creyentes y no creyentes estarán frente a Dios. Y ahí, un día va a venir que vivas 120 años. Pero va a llegar un momento que tenemos que partir. ¿Por qué creer? Por sentido común. En algún momento te va a llegar la fría. Diga la fría. Va a llegar. Oye, Lucas 12, 16 al 20. ¿Lo tiene? También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Seguimos. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mira cómo le había ido a este hombre. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré. Mira cómo proyectaba. Los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Seguimos. Y diré a mi alma, mira la confianza que había en él. Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, vamos a vivir la vida loca. Estoy bien monetariamente, tengo mucho. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Diga, ay papá, ay papá. Va a llegar un momento, al hombre le estaba yendo muy bien, pero llegó un momento que Dios dijo, hey, hasta acá. Y todos tenemos nuestro día. Ay, pastor, vive, conquista, avanza, triunfa, supérate, estudia, logra cosas maravillosas. En Dios es hermoso, viaja, conoce, amén. Pero va a llegar un día que tenemos que partir. Sentido común, ¿por qué creo? Hay un momento que voy a tener que partir. Y me voy a encontrar con Dios. Sentido común. Punto número 3. ¿Por qué tengo que creer? Porque la dirección que lleva este mundo, tristemente, es el caos y el abismo. Sentido común. ¿Usted cree que lo que ya está pasando allá afuera? No, estamos evolucionando, vamos por buen camino. Hoy día se ven cosas que hace años, muchos años atrás no se veían. Y no se crea que Dios va a pasar por alto todo eso. No crea que lo que está sucediendo allá afuera, Dios lo va a pasar por alto. No crea que la ideología que se está transmitiendo allá afuera, los valores, la conducta, las cosas que se aprueban, las leyes, Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Un momento, Dios dijo, basta, aquí. Esto tiene su juicio, esto tiene su consecuencia. Es imposible que le vaya bien a una persona sin Dios. ¿Escuchó lo que dije? Es imposible que le vaya bien. Es imposible que le vaya bien a un matrimonio sin Dios. Es imposible que le vaya bien a una familia sin Dios. Es imposible que le vaya bien a una ciudad sin Dios. Es imposible que le vaya bien a un país sin Dios. Tendrá sus consecuencias.
dice que la sangre de Abel, Caín mató a Abel, que la sangre de Abel sigue clamando en la tierra por justicia. ¿Usted se cree que Dios va a dejar todo? No, va a dejar todo. Aborto que sea aprobado, marihuana recreativa, la desobediencia a los padres, la deshonra a Dios, las cosas que se están viendo, la naturalización de un asesinato que mató 7, 8 personas. Bueno, ya, que Dios va a pasar por alto eso. Tarde que temprano, Dios va a decir, te llamo a cuenta, ciudad, persona, nación, país, te llamo a cuenta. Y tendrá sus consecuencias. Ponme el cuadrito del pensamiento, si lo tienes ahí. Pensamiento. Los valores y principios de Dios se están rompiendo y tendrán sus consecuencias. ¿Por qué creer? Porque va a llegar un momento, que va a pasar factura todo lo que se está haciendo. No porque sea legalmente aprobado por las leyes políticas de turno, es aprobado por Dios. Ah, pero si es normal, lo aprobaron. Sí, lo aprobó el ser humano, pero Dios no lo aprueba. Y porque lo aprobó el ser humano, no crees que no va a tener consecuencias. Tendrá sus consecuencias. ¿Por qué creer por sentido común? Isaías 60, 1 y 2. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Mira, ya estaba profetizado hace miles de años. Todo esto que estamos viviendo. Tinieblas cubrirán. Ay, pastor, entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo, que eso es para los incrédulos, para los que no quieren saber nada de Dios, para aquellos que se burlan. Y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Note dos áreas distintas. Un fuerte aplauso al Señor. A donde va este sistema es al caos. Hay gente que la va a pasar candela, pero hay gente que va a ser su mejor momento. Va a ser su mejor momento. Porque vas a estar en la mano de Dios cuidándote y protegiéndote. Cuando vinieron las plagas sobre Egipto, las mismas plagas, Israel estaba cautivo en el mismo territorio, y las plagas hacían desastre en la nación de Egipto, una nación terrible con la idolatría que tenía. Pero sin embargo el pueblo de Israel no lo tocaba. Al pueblo de Israel esas mismas plagas no lo tocaban. Porque había una protección, una mano de Dios, y así estará en nosotros. Aunque este sistema se vaya al caos, cuando tú crees en Dios, hay una protección divina, la mano de amparo, de protección, de provisión, de cuidado de Dios sobre tu hogar, tu familia, tus hijos, tus seres queridos. Lo que creemos en Dios no va a quedar en vano. No, su mano de sanidad, de provisión estará sobre nosotros. Sentido común. 4. ¿Por qué creer? Para dejarle un legado de fe a nuestras generaciones. Es fundamental creer, mucho más en estos tiempos. O lo educa a los hijos, o los educas tú. No. Ya lo dijo, no lo iba a decir, pero bueno, lo dijo usted. O lo educamos nosotros, o lo educa un sistema. El sistema que va al caos, al precipicio, ese sistema está educando hijos a través de valores, sistema educativo, dibujos animados, películas, a través de videojuegos. Tiene muchos canales. Por eso hablas con tus hijos, te sientas y hablas la palabra de Dios. Tú no puedes dejar esto en vano, ¿sí? Tú tienes que tener un momento y hablar con tus hijos de Dios. Hablar de los valores de la palabra de Dios. ¿Qué aprendieron en la iglesia? Y te sientas y refrescas esa enseñanza. Antes de irse a dormir, que tus hijos no se vayan con el videojuego, con la película, con la noticia, con lo que vieron del youtuber o el influencer de moda. No. Antes de irse a dormir se tienen que ir con una voz tuya y la palabra de Dios que quede sembrada en su espíritu. Repito, o a su hijo lo educa usted o lo educa un sistema.
Un sistema que va al abismo. Por eso es importante que vengas a la iglesia, porque estás dejando un legado de fe en tus hijos. Si tus hijos te ven ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia, ya renegando, que no quieres venir, eso estás transmitiendo. Y el día de mañana, cuando tienen 18 años que se pueden mover por ellos solos, si no le moldeamos el amor a Dios, el venir a su casa, el servicio a Dios, el ser edificado en su palabra, los va a jalar algo allá afuera. Y allá afuera, tristemente, no hay nada bueno. Se lo dice alguien que conoció al Señor a los 33 años. Mire si no viví la vida. Y las cosas, no digo mi testimonio porque muchos se van a ir, pero de donde Dios me sacó, bendito sea Dios. Si probé, y le puedo decir que no encontré nada bueno allá afuera. No encontré nada bueno. Y así como un día nos toca la fría, que tendremos que irnos, en este momento con Dios, Dios también dirá, ¿qué hiciste con mis hijos? No te va a decir qué hiciste con tus hijos. Tus hijos son aquí en la tierra, pero son hijos de Dios. Te va a colocar al frente y te va a decir, ¿qué hiciste con mis hijos? ¿Los educaste con mis valores? ¿Les transmitiste principios o lo educó un sistema? ¿O lo educó los videojuegos? ¿O lo educó los dibujitos animados? ¿Sabes lo que pasa? Que esa gente, cuando ya tienen cero Dios, ¿cómo se va a criar un hijo? Claro. Y cuando el hijo tiene 18, 19 años con una vida incorrecta, esa persona mira, ¿qué hice yo para merecer esto, Señor? ¿Qué hiciste? Nunca le hablaste de mí. Nunca le impartiste valores. Te lo educó un sistema. Por eso, ¿por qué creer que tenemos que dejar un legado a nuestros hijos? Nuestras generaciones, nuestro hogar tiene que ver que amamos a Dios, que tenemos valores de Dios, que tomamos un tiempo y hablamos de la palabra de Dios en el hogar. No deje la educación de sus hijos solamente para allá arriba. Allá arriba acompañan lo que usted hace en su casa. Allá arriba refuerzan en el segundo piso lo que usted tiene que transmitir en su casa. La vida espiritual de sus hijos no le dé las responsabilidades a otro. Primer responsable eres tú, de transmitir los valores de Dios, para que tus hijos cuando tengan 18 años y se encuentren contra un mundo que le ofrece todo, papá y mamá me enseñaron valores de Dios. Yo camino por estos valores que papá y mamá me enseñaron. ¿Por qué? Porque alguien se los sembró en su espíritu. Alguien se los sembró en su alma. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos quieren paz en los hijos? ¿Que los hijos vivan en paz? Todos. Bueno, note que en la parte de arriba nosotros cumplimos una función fundamental. Enseñar. Tomar ese tiempo para enseñar. ¿Para qué? Para que sean religiosos, para que tengan hábitos religiosos. No. Para que tengan paz en su vida, para que les vaya bien, para cuando enfrenten las adversidades o situaciones difíciles, sepan a qué aferrarse. Como yo vi a papá y mamá, que cuando pasaban por momentos difíciles, se arrodillaba el viejo, se arrodillaba la vieja, y clamaba a Dios, y cómo Dios le contestaba. Y eso no va a pasar desapercibido en la vida de tus hijos. Eso lo estás sembrando en su espíritu. Cuando ellos te ven arrodillado, cuando ellos te ven a venir a la iglesia, cuando ellos te ven a adorar, eso los marca. Y aunque ellos no digan nada, eso quedó sembrado en su espíritu. Y ellos se van creciendo ante un mundo que le ofrece 5.000 cosas, un sistema que va al abismo, pero hay valores en ellos que dice, papá y mamá me dijeron que no fuera por este camino. ¿Por qué creer? Y el punto número 5 te lo puse ahí. Creo que te lo...
Porque habrá comportamientos y actitudes incorrectas que aprendimos que solamente las podremos vencer con la ayuda del Señor. A ver, vuelvo a leerlo. Porque habrá comportamientos y actitudes incorrectas que aprendimos que solamente podremos vencerlas con la ayuda del Señor. Ejemplo, me pongo un ejemplo. Conocí al Señor a los 33 años, tengo 34 años. Y aleluya. A los 33 años, ¿sabe todo ese tiempo cómo tuvo un sistema para educarme y transmitirme valores? Yo vivía deformado. Lo que Dios había hecho, el sistema me había deformado. Mi creencia, mis valores, mi comportamiento, mi conducta, mi moral, terrible. Cuando yo vengo a Dios, Señor, estoy pasando candela, no encuentro solución, levanto las manos, Señor, ayúdame. Dios me ayuda, me rescata, paso al reino de Dios, una nueva vida, pero todos esos valores van acá adentro. Y hay cosas que no las quiero hacer, caigo de nuevo. No quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque ya está innato acá. Lo aprendí. Y si yo intento pelear esos comportamientos, actitudes incorrectas, mis propias fuerzas, con ¿qué fue la palabra? Con fuerza de voluntad, ahí está. Con fuerza de voluntad, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Olvídate. No lo vas a hacer 1 o 2 días. Al tercer, cuarto día lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás peleando una batalla solo que tu carne se acostumbró al pecado, a la conducta incorrecta. Entonces ahí, ¿por qué creer? Porque hay cosas que en mis propias fuerzas no las puedo vencer, que están dentro mío. Donde Dios me tiene que ayudar sí o sí a vencer este pecado, a vencer esta conducta incorrecta. Donde necesito a Dios, si no, seré un creyente, si creo, si no busco la ayuda de Dios, voy a pretender agradar a Dios en mis propias fuerzas. Señoras y señores, imposible. ¿Sabe lo que voy a decir cuando quiero agradar a Dios en mi propia fuerza y no recibo la ayuda de Dios porque no la busco? Es difícil ser cristiano. Es difícil. Claro, no, difícil no, imposible. Imposible. Entonces hay conductas que quien no cree en Dios las quiere cambiar. Pero mientras no conozca a Dios, ¿tú has visto, perdón por la palabra, un ebrio, un borracho? No quería referirme así a borracho, un ebrio. Un ebrio, cuando está en sus cabales, ¿qué es lo que dice? No tomo más. No tomo más. No, estoy destruyendo la familia, el matrimonio, el hogar. Cuando está bueno y sano, dice no tomo más. Vuelve otra vez a esa circunstancia y vuelve a caer. Lo mismo lo dice un drogadicto. Cuando está ya bueno y sano, no, ¿qué estoy haciendo? Destruyendo mi vida, mi familia, mi hogar, mis hijos. No lo hago más, pero vuelve a caer. ¿Por qué? Porque su cuerpo adquirió un comportamiento incorrecto que no lo puede vencer. Y cuando venimos a Dios, amamos a Dios, quizás nos encontramos con eso. Pero cuando cerramos los ojos y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame, me pongo ante un espejo espiritual. Este es mi pecado, caigo en esto. Tengo esta conducta incorrecta, este comportamiento que me está llevando a destrucción de la familia, del hogar, de los matrimonios. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, toma el control. Y ahí es cuando sientes una fuerza interna que aunque tu carne quiera el pecado que se te presentó en bandeja, Dios te jala para el otro lado y te saca de ese terreno peligroso. Pero no lo hiciste tú en tus propias fuerzas. Es porque clamaste a Dios y al Espíritu Santo y Él te jaló. ¿Por qué creer? Por sentido común. Porque hay cosas que yo no las voy a poder vencer en mí. Ya no hablo de circunstancias externas. Hablo de comportamientos que aprendí incorrectos que me están llevando a la destrucción, a mi hogar, a mi familia, a mis seres queridos, que necesito cambiarlos y no los puedo cambiar en mis propias fuerzas. No los puedo cambiar con la fuerza de voluntad. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo con el dominio propio. Es una fuerza de Dios que te va a hacer rechazar la droga, el pecado,
la conducta incorrecta, los valores incorrectos, te lo va a hacer rechazar. ¿Por qué? Porque Dios se metió dentro tuyo. Y ya Dios pelea de adentro tuyo. Desde acá, desde tu corazón. Dios en tu corazón peleando con las circunstancias externas y con aquello que te está destruyendo. ¿Por qué creer? Por sentido común. Ok, pastor, decido creer. Aquí, decido creer. Me convenció. Decido creer. Ahora, ¿en qué creer? Ponme el cuadrito. Porque hay gente que cree, como le pasó al paralítico de Bethesda, 38 años, en cosas místicas. Me puse una cintita roja, para que no me... ¿Cómo es cuando no me ojeen? Ajá. Mal de ojo. ¿Saben cómo se? Puse el ajo atrás de la puerta. O sea, hay veces que creemos, pero nuestra dirección en la creencia es incorrecta. Tradiciones religiosas. A ver, ¿a qué me voy con tradiciones religiosas? Cada uno venimos de países. Y esto lo digo con mucho respeto. Escuche, esto lo digo con mucho respeto. Porque si hay alguien idólatra que creía en tradiciones religiosas culturales, ese era yo. A mí me decía de todos los santos que había en Argentina, me los conocía todos. Y en la billetera tenía todas las estampitas. Todas. Iba para allá, una procesión para allá, después me enchuleté mal. Pero ¿de dónde lo aprendí? De la cultura, del folclore, del país, de donde me crié. Y note una cosa, y esto lo digo con mucho respeto, La Biblia habla de la Virgen, bendita Dios, por María, pero no lo habla desde una perspectiva de divinidad. Habla de virgen, que era una mujer virgen. Bendito Dios por María, por Moisés, por Josué, bendito Dios por Noé, por todos. Fueron instrumentos de Dios, pero no lo habla desde una divinidad. Pero Cuba tiene una virgen, México tiene una virgen, Colombia tiene una virgen, Honduras tiene una virgen, España tiene una virgen, Brasil tiene una virgen. Ahí te das cuenta que son creencias culturales. Y lo digo con mucho respeto, Lo digo con mucho respeto, pero ahí te das cuenta que son creencias folclóricas que aprendimos que no están en la palabra de Dios. Y mientras nuestra fe esté ahí, pueden pasar 38 años como el paralítico y no ver respuesta. ¿En qué creer? Brujerías y trabajos espirituales. Lo creía. Cuando empecé a verme en candela, que no solucionaba mi situación, mi vida, claro, me hablaron de eso, allá fui. Pero no lo hice de eso, soy satánico, estoy malo. Me hablaron que me podía solucionar y bueno, allá fui. Creo que la mayoría ha hecho así. Bueno, nos fuimos, nos metimos. Y otras creencias del horóscopo. Mire, sáquese eso del horóscopo. Pastor, ¿por qué me dice eso? Esas son creencias esotéricas que tienen una influencia espiritual muy fuerte. Y déjame contarte una historia. Yo tenía un amigo en Argentina que trabajaba en el periódico. Digo, ¿en qué parte trabaja? En la parte de sociales, en la parte de todos los diseños. Digo, ¿y el periódico? ¿Y el horóscopo quién lo hace? Digo, no, lo hago yo. Que nada, un día le pongo a Géminis una cosa, al otro día le pongo a Tauro otra cosa, y después voy cambiando. Y había gente que se levantaba en la mañana, dependiendo de su día, de lo que decía el horóscopo. Y era el otro que lo estaba haciendo, inventando ahí. Ya un día cambio de Géminis, lo pasé para Tauro, de Tauro para... Y va a creer, me dice que hay gente que se da cuenta. Hace 3 meses me puso lo mismo. Pero ahí te das cuenta. Lo llamaban por teléfono para quejar. Hace 3 meses a Géminis le pusieron lo mismo. Y en el mundo espiritual se abre una puerta. Usted no es de Capricornio, de Géminis, de Tauro. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Usted no depende de la suerte. Usted depende de Dios y su bendición. Y cuando yo me enfoco mi vida, que no depende de la suerte, depende de Dios, todo cambia. Ok, ¿en qué creer? Vamos a creer. Ok, pastor, ¿en qué creer? En la palabra de Dios. ¿Y por qué tengo que creer la palabra de Dios? Vamos a otro cuadrito, vamos para allá. Estoy fluyendo como maestro, ¿están aburridos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok.
¿Por qué creer? Está muy chiquito, cuando cumples ya tantos años. Ya. ¿Por qué creer en la Biblia? Ok, pastor, decido creer. Ok, voy a creer. Usted me está convenciendo. ¿Por qué creer en la Biblia? Okay. Por la efectividad de los resultados cuando aplico los principios bíblicos. Aquellos que ya llevamos años. Si la Biblia te dice, ve por este lado, ponle el cuño. Ve por ahí. Ve por ahí. Si la Biblia te muestra un principio, haz esto, métele por ahí. Que vas a ver el resultado. No son principios chinos, no son principios de culturales, de creencias de un filósofo. No. Es palabra de Dios. Y si Dios te dice que ve por ahí porque vas a ver el camino de bendición en tu vida. Hay una efectividad cuando tú aplicas esos principios, hay una efectividad de 100%. Eso te deja saber que es palabra divina. Si Dios te dice, ve por ahí, ve por ahí. Si Dios te dice, arrodíllate y dobla y ora por tus hijos y clama por tu matrimonio, haz eso. Y vas a ver cómo Dios restaura los hijos, restaura el matrimonio. Si Dios te dice, ve por acá, clama por esta situación en la salud. Ve por ahí, clama por ahí. Y vas a ver la restauración en tu salud. ¿Por qué creer en la Biblia? Por los principios cuando aquellos que llevamos tiempo es efectivo. ¿Por qué creer en la Biblia? Por la precisión en el cumplimiento de las profecías. Si tú vas un poquito más profundo y vas aprendiendo, hay profecías aquí que es exacto. Dios lo escribió hace miles de años. Y lo que está sucediendo hoy día es exacto. Pastor, lo escribieron los mayas. No, los mayas también se equivocaron. Lo escribió Nostradamus. No, Nostradamus le escapó un montón. Un montón le escapó. Pero la palabra de Dios no. Profecías son exactas. Hace miles de años se escribió. Si tú vas profundo en la palabra, te vas a dar cuenta de la precisión que hay. ¿Por qué creer? Por la precisión que hay. ¿Y por qué creer? Porque lo avalan descubrimientos científicos y arqueológicos. Si indagas mucho todo lo que está ocurriendo, la misma ciencia hoy día está corroborando lo que la Biblia dice. Los descubrimientos arqueológicos que acá hace miles de años fue escrito y está acá, hoy día se están encontrando todas esas cosas. La ciencia descubrió que a la historia de la humanidad le falta un día. Con algoritmos y inteligencia artificial descubrió que hoy día a la historia de la humanidad le falta un día. Y acá hace miles de años estaba retratado. Que un día Dios paró el sol. Un día Dios paró el sol. Oscureciera. Ponme el otro cuadrito, el pensamiento. ¿Lo tienes ahí? No cuestiones la Biblia por lo que dice la ciencia. Poca ciencia, a ver si me hago entender con esta frase, aleja de Dios. Mucha ciencia acerca a Dios. ¿Sabe que hay gente que dice, no, porque la ciencia dice, no, es que la ciencia mientras no iba evolucionando, iba cuestionando a Dios. No, pero a medida que la ciencia ha ido perfeccionándose y siendo más precisa, está diciendo, hey, lo que dice la Biblia, antes cuestionamos, porque la ciencia era precaria, porque íbamos aprendiendo y cuestionaban la Biblia. Pero mientras la ciencia se fue perfeccionando, más se va acercando a Dios. Hey, lo que dice la palabra, tiene razón. ¿Por qué creer? Por todo lo que hemos hablado. ¿En qué creer? En la palabra de Dios. ¿Sabes que hay escrituras que se han encontrado en las pirámides de Egipto que hablan, que dicen así: un pueblo bravo se nos reveló? Escrituras egipcias que hablan dentro de las pirámides de un pueblo bravo que se le reveló. La Biblia lo habla. Que un día Israel salió de Egipto. Saquemos la Biblia, saquemos. Hay historiadores, Tasso, Romano, Flavio Josefo, un montón de años. Son historiadores, y hablan de Jesús. Saquemos la Biblia, saquemos la Biblia. Historiadores de la historia, cronistas de la historia de hace
montón de años que hablan de Jesús. Hablan desde otra perspectiva, ¿no? Pero hablan. Un día se encontraron con Tasso, que es un historiador romano, lo habla desde su perspectiva, que en un pueblo, un día, un profeta dicho por ellos se le reveló y le ocasionó un caos. Pero no un caos a nivel político, un caos en su imperio. Fue escrito por una persona no creyente. Entonces, toda esa circunstancia me hace, pastor, entonces, ¿en qué creer? En la palabra de Dios. La palabra de Dios te deja claro, a través de descubrimientos científicos, arqueológicos, la aplicación de principios, por las profecías, que esto es real. Esto es real. Ok, hacemos un breve resumen. Si se quiere, póngase de pie. Póngase de pie. Hacemos un breve resumen. ¿Los músicos me pueden acompañar? Que hoy día estoy romántico. No sé qué me pasó hoy día. Hoy día estoy romántico. Así que me toca una de Richard Clayderman, por favor. ¿Por qué creer? Porque me enfrentaré a situaciones humanamente insolucionables, circunstancias donde yo pierdo el control. Porque en algún momento tendré que partir de esta tierra, porque la dirección que lleva este mundo es tristemente el caos. No tengo en qué creer o no me aferro a algo. Porque tenemos que dejarle un lenguaje de fe y un modelo a nuestros hijos. Porque habrá cosas que nosotros no las podemos vencer, nuestras propias fuerzas internas, batallas, comportamientos incorrectos que adquirimos que no los puedo vencer. Ok, pastor, decido creer, me convenció. Y me convenció también de que hice cosas incorrectas, quise acercarme a Dios y hice cosas incorrectas, ritos religiosos, me aferré a algo, pero decido creer en la palabra de Dios. Ok, pastor, me convenció. Creo en la palabra de Dios. Ok, ¿por qué creer? ¿En qué creer? Ahora viene la tercera pregunta. ¿En quién creer? Me convenció, pastor. Ok, dentro de esta palabra que ha sido corroborada por descubrimientos científicos, arqueológicos, por la aplicación de principios que son 100% efectivos, por la efectividad de las promesas de Dios, dentro de esa palabra dice eso. Juan 14:6. ¿Lo tienes, Juan 14:6? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dicen, nadie viene al Padre sino por mí. ¿En quién creer? Ahí lo tienes. En esa palabra que es 100% efectiva, que te lo garantiza los descubrimientos científicos, arqueológicos, la profecía, la aplicación de principios. En esa palabra que estás creyendo, dice así: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando decides creer en Dios y su palabra, punto número 1, cuando decides salir de la incredulidad, vas por buen camino. Decidiste salir de la incredulidad. ¿En quién creo? ¿En qué creo? En la palabra. ¿Y en quién creo? En la palabra habla de Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida da un giro de 180. Se lo habla a alguien que vivía una vida perdida. Que mi decisión, de acuerdo a esa vida, era irme al puente de Miami Beach y de ahí tirar. Y el día que iba a tomar la decisión, hoy día me suicido. Hoy día termino con mi vida, golpearon la puerta de mi casa. Después de 5 minutos que yo tomé esa decisión, hoy día lo hago, golpearon la puerta de mi casa. A las 8:30 de la noche. Y llegó un amigo mío que hace mucho tiempo que no lo veía y me dijo: ¿sabes que venía pasando por acá? Y algo me dijo que me parara. No sé qué fue. Me extrañó, no sé, estaba solo ahí. Y le dije: ¿sabes qué? Pensaba hacer esto. No, ¿qué vas a hacer? Yo pasé por eso.
y descubrí a Jesús, me cambió la vida. Y en ese momento que yo iba a tomar esa decisión, un amigo que había tenido la misma vida que yo, me comenzó a hablar de Jesús. Me comenzó a hablar de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que libera, de un Dios que cambia la vida. Y a partir de ahí, mi vida cambió para siempre. Hubo cosas que cambié, pero no soy un fanático religioso que anda juzgando a todo el mundo y una vida con una corbata todo el día hablando con una Biblia bajo el brazo. Amén, por eso, una corbata y una Biblia. Pero no soy una persona normal. Tengo mi esposa, mis hijas, me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gusta... Una persona normal que un día miró al cielo y le dije, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito. Y le puedo asegurar que le habla un testimonio vivo, que la vida cambió para siempre. Encontré un sentido a mi vida. Todos los días me levanto con un propósito, porque sé que hay un Dios que me cuida, un Dios que me protege y un Dios que me ampara. Y eso mismo lo transmito en mi hogar. Tu vida cambia para siempre. Te invito a cerrar los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, he predicado tu palabra. Señor, que todas estas enseñanzas no queden en la nada, que quede sembrado en cada espíritu que escuchó esta palabra. Que siempre hay esperanza, que siempre hay una salida, que siempre hay una luz en el medio del camino. Y ese camino eres tú, mi Señor. Y esa luz y esa esperanza eres tú y tu palabra. Hay una vida bendecida por vivir. No es esto que quizás estás viviendo, dolores, angustia, desesperanza. No. Hay una vida bendecida por vivir. Y está en las manos del Señor Jesús. Levanta las manos al cielo. Señor, yo bendigo cada persona que está aquí. Declaro que tienen un encuentro sobrenatural contigo, Señor Jesús. Que si están pasando luchas, adversidades, en ti encuentran la respuesta. Porque tú eres un Dios bueno, que sales al encuentro y que tú, aunque pasemos momentos difíciles que humanamente sean insolucionables, qué lindo es tenerte como papá, como amigo, que sales a nuestro encuentro a defendernos y a restaurarnos. Gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor. Dile así: decido creer, decido creer. Decido creer en la palabra de Dios. Decido creer en Jesús como mi único Señor y Salvador. Di así: decido creer en ti, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Dile así: perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo creo lo que dice tu palabra, que moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dilo así: inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname todos los días con tu maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.